Pichincha Universal, generando noticias. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos expresó ayer su apoyo al presidente ecuatoriano Lenín Moreno en momentos en que este busca aprobar un paquete de reformas económicas que son parte de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Todo el país conoce los graves momentos de crisis social y política que se vivió del 3 al 13 de octubre, precisamente de este mes que está terminando. Sin embargo, el gobierno, en el marco de cumplir sus compromisos, ha enviado un paquete de reformas económicas tributarias a la Asamblea Nacional que tienen características de urgencia económica. De todas maneras, el Ejecutivo va hacia la implementación de estas exigencias del Fondo Monetario Internacional. Le consultamos de inmediato a nuestro invitado, Diego Borja, economista, a quien le saludamos. Buenos días, ¿cómo está, Diego? Buenos días, muy gentil por la invitación, un cordial saludo a quienes nos escuchan por Radio Pichincha Universal, nuevamente en el aire, lo cual también es de felicitar y de agradecer. Muchas gracias. A ustedes, claro. Mire, lo que están enviando a la Asamblea está dentro del marco de lo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, en la invitación que me hizo la Comisión de lo Económico de la Asamblea que está tratando esta reforma, yo había señalado que en su gran mayoría esta modificación de 22 cuerpos legales, porque se está modificando gran cantidad de leyes, por eso la hemos denominado una ley trole, ¿no? Porque se modifican en un mismo... de un solo tren, una cantidad enorme de leyes, responde más a lo que se ha firmado, a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que a lo que requiere el Ecuador. Habría muchísimo que hablar, evidentemente el tiempo de radio no nos alcanza, pero señalando lo más grave, lo más grave, que no sé si sea lo fundamental para el Ecuador, pero lo más grave, es la modificación del Código Orgánico Monetario Financiero. Ahí hay una serie de modificaciones que yo he expresado en la Comisión de la Asamblea Nacional, mi enorme preocupación, porque, por ejemplo, se están modificando artículos, el 118 en particular, el 120, el 124, el 125 del Código Orgánico Monetario Financiero, que eliminan, por ejemplo, la obligación de que los bancos tengan una reserva monetaria, una reserva de liquidez en el país. En el año 2009 eso se implementó porque hubo una salida enorme de divisas. El Ecuador es un país dolarizado. Si usted tiene regulaciones que permiten salida enorme de divisas, la economía nacional se queda sin liquidez. Y al quedarse sin liquidez, usted está profundizando una crisis económica que ya la tenemos. De acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, este año vamos a decrecer, o sea, va a haber crecimiento negativo en la economía. Tenemos desempleo enorme, tenemos un empleo inadecuado del orden del 63%. Quito es una de las ciudades con mayor tasa de desempleo, con mayor tasa de pobreza. El Ecuador ha aumentado la pobreza a niveles que nos retroceden 6 años para atrás y la desigualdad a niveles que nos retroceden 7 años para atrás. En esas condiciones, si usted restringe la liquidez, si da carta abierta para que los bancos puedan o no tener esa reserva obligatoriamente en el país, ¿qué va a suceder? Una salida enorme de divisas puede profundizar aún más la crisis y obviamente poner en problemas al propio esquema de dolarización. ¿No? Estas puntualizaciones las he hecho con claridad, que es, digamos, lo fundamental de esta modificación, pero hay otra que vale la pena decir. Vale la pena decir exactamente eso. O sea, el momento en el cual se está planteando la autonomía institucional y técnica del Banco Central, como dice la ley, se está violando claramente el artículo 303 de la Constitución. El artículo 303 de la Constitución de Montecristi dice, pero textualmente, si solo hay que leerlo, quien define la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria es el Ejecutivo. Y el instrumentador es el Banco Central del Ecuador. Acá se le está quitando totalmente esa condición a la formulación de la política monetaria y se le está entregando al Banco Central cuando eso no dice la Constitución. Entonces, yo no sé cómo quienes están en la Asamblea Nacional, quienes hicieron un juramento de defender y de respetar la Constitución, podrían aprobar una cosa de ese estilo. Y cuando usted continúa, por ejemplo, cómo se nombraría el directorio del Banco Central, que está creando también esta ley, usted ahí ve que se abre la puerta para que quienes sean miembros del directorio puedan ser personas que han estado vinculadas a la banca, solamente con la condición de que en los últimos 12 meses no hayan ejercido.
desde esa perspectiva, por ejemplo, Guillermo Lasso podría ser parte del directorio, ¿no? Es decir, entonces usted le cierra la puerta a gente que tiene calificación, pero que milita en un partido político, pero le abre la puerta a quienes han estado ejerciendo funciones, salvo los últimos 12 meses, en la banca. Entonces, un directorio de esa naturaleza nos devuelve al Banco Central que teníamos en los años 90, y fue el Banco Central que generó la crisis del año 98, del 99, el salvataje bancario, esos enorme cantidad de recursos que se les entregaron a bancos que quebraron, que hasta ahora la economía ecuatoriana no puede saldar esa deuda, porque hasta ahora no se ha cobrado esa deuda, y que le condujo al Ecuador a la pérdida de la soberanía monetaria después de una enorme devaluación, recordemos, a finales del 99, inicios del año 2000. Pero se apunta entonces a una suerte de privatización del Banco Central para que sea que los entes privados quienes manejen inclusive las reservas monetarias internacionales. Yo lo he llamado así, es la privatización del Banco Central porque deja de responder al Poder Ejecutivo. De acuerdo a la actual Constitución, responde al Poder Ejecutivo, que es democráticamente electo. Es decir, tiene una responsabilidad política democrática, ¿no? Pero en el nuevo directorio no habría esa responsabilidad. Y fíjese usted una cosa más, en las estipulaciones el directorio no le rendiría cuentas a la Asamblea Nacional. O sea, le están poniendo al directorio del Banco Central al mismo nivel de la Corte Constitucional. Imagínese usted, un cuerpo primero colegiado privado que además trasciende el periodo gubernamental, porque quien lo nombra es el presidente de la República, pero dos de sus miembros duran 6 años en sus funciones. 2 de los 5. Pero ¿nos preparamos para qué entonces, sobre la base de esa medida? Entonces yo lo que veo ahí a la desdolarización, no sé. No, bueno, eso espero que no sea así. Una cosa tremenda. Espero que no sea así, realmente eso creo que a nadie le interesa. Creo que la mayor parte de los ecuatorianos no estaríamos de acuerdo con un proceso de desdolarización, ¿no? Pero creo que se podría vulnerar gravemente el sostenimiento, porque un país dolarizado, ¿cómo vive? Con divisas. Si usted no tiene divisas, no hay liquidez, si no hay liquidez no funciona la economía, no hay transacciones, etcétera. Entonces, esto dice el código, la modificación al Código Orgánico Financiero, ¿no? Hay otros 2 artículos más, el 124, el 125, que limitan, no limitan, derogan los artículos que permitían la inversión doméstica de los excedentes de la liquidez. ¿Qué es esto? Para ponerlo en simple, se podía invertir parte de lo que tenía el Banco Central en actividades para traer dinero, como son promoción de exportaciones, o para sustituir importaciones. Dice ahí el 124, el 125, les invito a los ciudadanos a leer en el antiguo código, bueno, en el actual todavía Código Orgánico Monetario Financiero, ¿no? Pero si usted quita la posibilidad de invertir en actividades que traen divisas, y por otro lado abre la puerta para que salgan divisas, entonces está vulnerando por 2 lados al esquema de dolarización. Y si nos vamos a la reforma que también se está haciendo en el lado tributario, claro, y usted ve que se disminuye el impuesto a la salida de capitales para actividades sumamente importantes, entonces usted tiene un drenaje de divisas por varios lados. Aparte del desequilibrio que ya existe en la balanza comercial, importaciones versus exportaciones. La balanza comercial privada, o sea, la balanza comercial no petrolera, es una balanza comercial, exacto, que todo el tiempo ha sido deficitaria. O sea, tenemos más compras, más importaciones que exportaciones. Es ampliamente deficitaria, y con esta medida obviamente estaríamos ampliando esa brecha que también vulnera la dolarización. Pero además lo otro que también vale la pena señalarlo, ¿no? Se supone que todas estas medidas, de acuerdo a los títulos y a los informes previos que hay, son para lograr un sostenimiento de las cuentas externas y un sostenimiento de las cuentas fiscales. Pero hay una modificación también al impuesto que hoy se paga por adelantado a la renta, ¿no? El impuesto anticipado, claro, a la renta. Y se hace una eliminación absolutamente indiscriminada del impuesto anticipado a la renta, ¿no? ¿Por qué digo indiscriminada? Porque usted elimina igual a un profesional que gana, no sé, digamos $5,000 mensuales, como a una cadena de venta al detalle como el Supermaxi, que ganará millones de dólares al mes. Entonces se hace una eliminación absolutamente indiscriminada, cuando en realidad podría haberse hecho una discriminación, porque a renglón seguido la propia ley habla de un impuesto, ¿no?, a las ventas de 1 millón a 10 millones de dólares, de 10 millones en adelante y tal, que cuando usted calcula, por ejemplo, una persona que vende 10 millones estaría pagando $5,000 al año.
Ese es el nivel. Y en el otro, en el que es importante, en el impuesto anticipado a la renta, no hace esa discriminación y a todo el mundo le elimina. Cuando usted podría haber eliminado, por ejemplo, a las personas o a las jurídicas o naturales que venden, digamos, menos de $5 millones al año. Entonces, si se hacía una eliminación, y ahí sí estaba usted favoreciendo a las medianas, a las pequeñas, a la economía popular, a los profesionales, a los emprendedores, pero no estaba eliminando a los grandes, que son quienes además deberían sostener progresivamente en términos tributarios los ingresos del fisco. ¿Y por qué se llama entonces, y esto ya le pregunto en términos conceptuales, esta ley es un proyecto de desarrollo económico? No, o sea, eso es un eufemismo. Alguien decía que es de publicidad engañosa, ¿no? No, eso no, definitivamente eso no se corresponde. Lo que dice esta ley en ningún caso, en ninguno. Para nada, de acuerdo a lo que ningún lado, señala. Por ninguno, ni en la parte tributaria, ni en la parte monetaria, ni en ninguna parte es una ley que contribuirá al crecimiento. El problema ecuatoriano en este momento es un problema de crecimiento, es un problema de empleo, es un problema de aumento de pobreza, es un aumento... Pero se hace todo lo contrario para superar eso. todo lo contrario. Entonces, cuando uno se pregunta ¿por qué es esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? La lógica pregunta. O sea, ¿qué es lo que está atrás? Usted lee, por ejemplo, la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Hay le llaman el Staff Report de marzo de este año. Y hay el punto D, que dice Resilience en los temas financieros y regulatorios. Entonces, cuando usted se pone a ver qué es resilience en los términos financieros y monetarios, usted dice, hay un exceso de regulación, dicen ellos. Un exceso de regulación que está impidiendo, según ellos, por ejemplo, la entrada de bancos extranjeros al país, o que está impidiendo la eficiencia, porque ahí hay una concepción, que es que la mano invisible del mercado es la que va a regular este tipo de cosas, cuando eso es absolutamente no, y se lo ha comprobado históricamente. Contrario, no solamente a la historia, sino a cualquier tipo de teoría para el lado financiero. Es decir, cualquiera. Hay un crítico muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que es un premio Nobel, un premio Nobel de Economía, que es el Joseph Stiglitz, donde él dice que es imposible esperar que en los términos de la regulación financiera solo el mercado pueda automáticamente hacerlo. Se necesita de una autoridad regulatoria fuerte. Y esa autoridad regulatoria se la está restando enormemente al Banco Central del Ecuador. ¿Qué parte economista no se quiere entender? Porque evidentemente ese es un esquema ortodoxo, el que se pretende implementar en el Ecuador, con el espejo que tenemos de Argentina. Claro, y de Chile inclusive. Exactamente, mire, es que eso es precisamente las cosas contradictorias, ¿no? La política monetaria que se implementa durante el gobierno de Macri, a instancias del Fondo Monetario Internacional, significaron una salida de 59 mil millones de dólares para la economía argentina. Digamos, en proporciones para el Ecuador, eso sería desastroso, ¿no? En la proporción que le correspondería al Ecuador. Pero además con una cosa adicional. Argentina puede de alguna manera, puede manejar ese shock de salida de capitales porque tiene la posibilidad de emitir moneda. Claro. Tiene un banco central, tiene moneda propia. En el caso ecuatoriano, una salida sí sería desastrosa porque nosotros no tenemos esa capacidad de emisión. Entonces, no nos estamos fijando en el espejo argentino y eso significa que estamos generando un problema que podría ser un problema desastroso, ¿no? Ahora, para terminar esa idea, ¿por qué se hace esto? Se hace porque se responde más a una condicionalidad externa que a unas necesidades internas. O sea, no se está tomando las medidas de política desde la perspectiva de los intereses de la economía nacional, sino desde la perspectiva de la imposición de un organismo foráneo. Entonces, al fin del día, ¿qué le importa, digámoslo así, al organismo foráneo que nos vaya mal? No le importa nada. Pero si es que las decisiones de política se tomarían desde la perspectiva nacional, desde los intereses nacionales, desde los intereses de los productores, de los trabajadores, de los campesinos, de la cantidad enorme de productores que tenemos en el Ecuador, obviamente no se tomarían estas medidas. Ahora, estamos hablando de una primera parte del paquete de medidas económicas, porque esto va a ser complementado luego. Es decir, tendrá que eliminarse, como ahora propone el régimen, gradualmente el subsidio a los combustibles, por ejemplo. Claro. Incremento del IVA y otra serie de medidas como las reformas laborales. Claro. Entonces, o sea, ¿a dónde vamos? Todo el esquema de acuerdo con el Fondo Monetario es un esquema lesivo para el país. Lo hemos venido diciendo varios analistas durante varios meses, aquí en esta radio, en otras radios, en otros espacios que además son cada vez más restringidos, porque hay una voz
que cada vez es más altisonante de los medios de comunicación oficiales, de los medios de comunicación grandes que aplauden este tipo de cosas, y a veces, yo digo, ni siquiera saben qué están aplaudiendo, porque se está aplaudiendo algo que puede incluso vulnerar los intereses de esa propia gente. El día que me invitó la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, yo les decía, por ejemplo, a los asambleístas, que en lo que ellos están aprobando, o aprobarían, que espero que no lo hagan, ninguno de los que estaban ahí podría ser miembro del directorio del Banco Central, por ejemplo. Ellos son los que aprueban la ley y ninguno podría ser, porque hay una prohibición expresa, que además también creo yo que es violatoria de la Constitución, que está prohibiendo que quienes militan o tienen afiliación política puedan ser miembros del directorio. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si la concepción de la Constitución es que haya responsabilidad política para que usted pueda responder democráticamente a quien le eligió. Si ese es el objetivo, que usted tenga la responsabilidad de responder democráticamente por sus actos. Acá no hay esa cosa. Entonces, creo que todo lo que se viene, el tema de el potencial, porque todavía no se sabe cómo va a quedar finalmente ese decreto 883 que lo derogaron, pero que no se sabe cómo va a quedar. Que lo están elaborando nuevamente. No se sabe cómo va a quedar el tema de la flexibilización laboral. Recordemos que aquí hay una cantaleta de que el Ecuador ha perdido competitividad porque es un país que paga altísimos salarios. Hay propuestas desde el sector empresarial de disminuir el salario mínimo. Así es. O sea, he visto a ese extremo llegan, a gente del lado de la candidatura de Guillermo Lasso que está planteando bajar a $250 de los 398 que hoy se paga de salario mínimo en un país extremadamente caro, que además, fíjese usted cómo es la cosa, se hizo este amague de aumento de los combustibles, vino esta protesta nacional, se echó para atrás la medida, pero ya algunos precios subieron. Ya algunos precios subieron y ese aumento de precios que se da sobre las expectativas de las personas ya no van a bajar. O sea, a pesar de que no se hizo el aumento de combustibles, ya hay precios de la economía que están elevados. Y ahora, un incremento gradual como se está proponiendo, ¿qué va a provocar? ¿Un proceso inflacionario gradual? O sea, el que problema puede desembocar en una cuestión muy crítica. El problema en realidad está en que hay gente que le plantea que los aumentos de los precios de los combustibles tendrían que reflejarse en muy pocos aumentos, dado que los costos no aumentan enormemente, pero la economía no funciona así. La economía funciona sobre la base de expectativas, sobre la base de lo que la gente piensa que podría suceder en casos de, es decir, es un funcionamiento estratégico que se llama en economía. Y entonces, si usted aumenta 5, no es que se aumentan 5, no, se aumenta 5, puede aumentarse 50. O sea, depende del espacio, depende del lugar, depende de muchas cosas. Y eso es lo que ha sucedido. Hoy día no se ha aumentado y sin embargo vemos que tenemos precios incrementados en muchas cosas, en los alimentos, en los servicios, en muchas cosas. Un economista dijo que las medidas o las reformas que se están planteando nos van a llevar a los ecuatorianos a una crisis como la que vivimos en 1999. Leí el informe. Aquello? Leí el informe, me parece que es un informe bastante preciso. ¿Por qué? Porque está haciendo un análisis en similitud de la desregulación que hubo en los años 90. Claro, acordémonos. Que provocó la crisis del 99. Hoy día está apareciendo como pro-hombre, incluso saliendo a pedirle cuentas a los dirigentes indígenas, señor Alberto Dajic. Y Alberto Dajic fue el impulsor, el autor, cómplice y encubridor de la desregulación de los años 94 y 95, que condujo a la crisis bancaria del año 98, acuérdese que ya en el año 98 cayó el Banco Continental, y a la crisis financiera sistémica del año 99, marzo del 99, en el cual hubo el congelamiento de los depósitos de las inversiones de millones de ecuatorianos. ¿Cómo se llegó a ese punto? Por la desregulación financiera, precisamente, de esos años. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? En un país, no, ahora es más grave. Ahora es mucho más grave. En un país que tenía moneda nacional. Claro. Ahora no tenemos moneda nacional. Entonces ahora este señor sale a pedirle cuentas a quienes están defendiendo los intereses de los ecuatorianos y él mismo no rindió cuentas de ese descalabro económico que condujo a la peor crisis financiera, monetaria y económica que ha tenido el Ecuador. Porque recordemos, como producto de ese congelamiento, ¿no?, de depósitos, hubo suicidios, hubo enfermedades, una migración brutal de 3 millones de ecuatorianos, y hubo una migración de más de 3 millones en un país que en ese momento tenía 12 millones. O sea, la cuarta parte de la población nacional se fue, con todos los costos que eso significó para el país. ¿Y por qué ese empecinamiento? Y eso sería la última reflexión. Para seguir haciendo lo que no debe hacerse. No, porque aquí gana una minúscula fracción de los ecuatorianos. O sea, es medidas que vulneran al 99% en favor del 1%. Pero o sea, una vez más.
Pero usted señala esto, no le van a calificar de insurgente, porque ahora... Claro, ahora todo el mundo todo que es dice lo insurgencia. contrario, que lo que Claro. dice el gobierno es insurgente. Ahora todo es insurgencia. Le pero- enjuician por rebelión, Así le es. clausuran un medio de comunicación. Así es, que por cierto, tarde o temprano tendrán que responder ante la propia justicia ecuatoriana y ante la justicia internacional, si en caso eso no sucede. Porque hoy día decir la verdad, estamos peor que en la época de Febres Cordero. Lo recuerdo muy bien. Y yo era estudiante universitario en esa época y vivía la gente con temor. Pero usted recordará, tampoco duró mucho tiempo. Tampoco duró mucho tiempo porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y luego hay que rendir cuentas. Y estas acusaciones de rebelión, por ejemplo, a la prefecta de Pichincha, tendrán en su momento que evaluarse desde la propia perspectiva de la justicia ecuatoriana y a otras personas más. Es decir, este momento, criticar, debatir, argumentar, porque acá no es que es una postura irracional la que estamos planteando varios. Es una postura argumentada. Esto que yo le estoy diciendo, por cierto, lo hemos discutido con un amplio sector de economistas. O sea, no soy acá el único, ni de ninguna manera. Este es un trabajo colectivo. Esto responde incluso a gente que está en el ámbito productivo y que nos está señalando, oigan, y esto nos va a afectar así, esto nos va a afectar de esta otra forma y tal. O sea, esto es la condensación, digamos así, de un pensamiento que lo tenemos varios y que le estamos alertando al Ecuador porque creo que podría generarle un amplio problema a una amplia mayoría. Vuelvo y digo, las medidas están pensadas para el 1%, en desmedro, en perjuicio del 99% restante. Muchas gracias al economista Diego Borja, que nos ha acompañado para la reflexión de ustedes, señoras y señores. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.